Bueno, amados y amadas en el Señor, doy gracias a Dios por un día más de vida ante todo y por el bendito privilegio que nos da de estudiar su palabra. Vamos avanzando en este curso, que la palabra crece. Hoy vamos a estudiar la lección 5, el segundo hábito, que es ojos abiertos, viviendo con ojos abiertos a las oportunidades que el Señor diariamente nos da. Entonces ya estudiamos el primer hábito, hacer el bien, guiados por el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como Cristo nos amó a nosotros, Él nos exhorta en el amor cristiano a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy vamos a ver una maravillosa historia, una de mis favoritas, Jesús hablando con la mujer samaritana, en la cual vemos los ojos abiertos de nuestro Señor Jesucristo, su paciencia, su amor, su misericordia por esta mujer, y al fin empezó con una conversación sencilla, sincera, pidiéndole un vaso de agua, y al fin nuestro Señor Jesucristo terminó dándole el agua de vida eterna, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna a esa mujer que estaba viviendo en pecado. Empecemos postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por un día más de vida, por esta oportunidad de estudiar su palabra. Empecemos con esta oración, la clase de esta noche. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver claramente las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección tenemos 3. Y vamos a hacer un repaso de la historia bíblica que nos tocó leer. También vamos a usar el método de las 4C para estudiar un poquito más a profundidad esta historia. Y al fin, hablaré un poquito sobre el proyecto final para este curso. Muy bien, vamos a entrar en materia. Estamos hablando del texto bíblico que nos tocó leer, Juan capítulo 4, los versículos 1 al 38, y no es otra cosa que la historia de Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo que había abierto Jacob. Muy bien, vamos a hacernos estas dos preguntas. Ustedes pueden contestar las dos al mismo tiempo o la primera y luego la segunda. Las dos están conectadas entre sí. Adelante, les escucho. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? ¿Algún resumen cortito? ¿Algo, alguna cosa que le llamó la atención? Una síntesis de la historia. Adelante, vamos a empezar con Silvia, Consuelo, Nair. Silvia, hermana, el micrófono. Muchas gracias, profesor. Bueno, en la primera pregunta tengo, lo que más me llamó la atención es el hecho de que el Señor Jesús ya los judíos para, para transportarse o ir de Judea a Galilea, no tenían necesariamente que entrar por Samaria. Es más o menos como lo que llamamos aquí en Ecuador las perimetrales, que están por el lado de afuera de los pueblos para no entrar. Pero el Señor Jesús, desde el primer momento, Él ya decidió desviarse el camino. Es decir, Él hizo algo diferente, desviarse el camino para poder entrar en un lugar que era un pueblo que a los cuales los judíos les sentían odio, les sentían mucho desprecio. Segundo, el hecho de que hablara con una mujer, siendo las mujeres muy menospreciadas en esa época. Y la estrategia que veo que usó el Señor Jesús es un objeto simple, algo sencillo como el agua, una necesidad que tenían ambos, sed, porque ella iba a buscar agua en el pozo porque tenía sed y Jesús también tenía sed. Y de ese objeto físico lo convirtió en espiritual cuando ya le habló de la sed que calmaba
perdón, la sed que la calmaba, el agua que daba vida, pero la vida eterna, la vida espiritual. Entonces, asimismo, en nuestra vida espiritual podemos transformar cualquier objeto en un punto de contacto, como leía una vez una de estas estrategias de evangelización, como por ejemplo un borrador, un lápiz con borrador. Entonces, yo leía que decía que, por ejemplo, tú le puedes decir, bueno, ¿para qué sirve qué es esto? Un lápiz. ¿Y qué tiene acá? Un borrador. ¿Y para qué sirve el borrador? Para borrar. Asimismo, Jesús, al morir en la cruz, borró todo nuestro pasado. Entonces, y así muchos ejemplos más. De cualquier objeto o de cualquier situación, nosotros podemos tomar esa situación para poder evangelizar. Gracias, querida Silvia, muy bien. Sí, algo me encanta la estrategia que Jesús usó, algo sencillo, algo tangible, algo que puede empezar una conversación. Excelente. Escuchemos a Consuelo, luego vamos con Nair y también a nuestro hermano Luis Felipe. Adelante, Hermano, Consuelo. buenas noches, Dios les bendiga. Estoy de acuerdo con todo lo que la hermana expresó, muy acertado. A mí me llama la atención la inmensa omnisciencia del Señor Jesús, que aborda a la mujer en una hora adecuada, 12 mediodía, hacía mucho calor y era el momento en que no había otras mujeres buscando agua. Parece que iban antes de que hiciera tanto calor. Pero el Señor Jesús, como todo lo sabe, Él solo tiene respuestas, aborda a la mujer al mediodía y él necesitaba una conversación personal con ella porque iba a hablar algo muy íntimo con ella, que tal vez no hubiese sido muy cómodo que otras personas se dieran cuenta. Entonces el Señor ya, como todo lo sabe, él buscó el momento adecuado, la oportunidad que los discípulos fueron a comprar comida y se quedó solo con ella para abordar su situación que era específica de ella. Eso me llama tanto la atención porque eso que Dios todo lo acomoda como tiene que ser en el momento, ¿verdad? Eso es excelente. Y también lo que la hermana dijo, ¿verdad? La estrategia en que él usó algo físico como el agua para poder abordar y la palabra expresa la comunicación, que es muy importante, ¿verdad? Esa forma en que él empezó una conversación. Gracias, querida Consuelo. Hay unos micrófonos abiertos, si pueden cerrarlo, por favor. Escuchemos a nuestra hermana Nair y vamos después con Luis Felipe. Nair, adelante. Bueno, yo lo resumí en puntos. Primero que él iba hacia Samaria, o sea, no evitó ir a Samaria. También encontramos humanidad cuando él se sienta y habla con la mujer. También vemos que él usa la situación, o sea, el agua, el vaso que le diera de beber para captar la atención, algo sencillo, algo que estaban haciendo. Luego la lleva a la ley, mostrando su divinidad porque le pregunta, le dice que traiga al marido y ella le dice que no tiene, y él le contesta que tuvo 5 y que el que tenía tampoco. Ahí demuestra su divinidad y al ver que ella cree, lo consuela diciéndole que le daría agua para vida eterna, o sea, le está dando el evangelio y también le revela que él es el Mesías. Esos son los puntos que más me llamaron la atención, aparte de lo que dijeron las hermanas, ¿no? Gracias, querida Nair. A mí todavía se me eriza la piel cuando la samaritana dijo, cuando venga el Mesías nos va a explicar todo. Y en ese momento el Señor Jesucristo dice, yo soy el que habla contigo, ese es el que habla contigo. Qué Sí, increíble, ¿verdad? sí. Escuchemos Luis Felipe y luego vamos con Bueno, Jesús. Luis Felipe, pues, adelante, hermano. pastor, pues yo tengo que, en mi resumen, pues la atención en la historia cuando Jesús le pide a la mujer samaritana el agua. Y cuando ella contesta a usted, que es un judío, me pide a mí de beber, que soy samaritana, ¿cierto? Entonces Jesús eh, sigue a la samaritana y no se trata entre sí. Entonces, y el punto de que Jesús pide, que la estrategia es cuando Jesús le dice que Dios quién es el que dice, que te dice, dame de beber. Tú le pedirás y él te dirá agua viva. Eso es lo que más me interesó de la historia bíblica y de la estrategia que usó Jesús.
porque sí le habla muy claro a la samaritana para que le diera de beber agua, pero él le dio a beber agua de la vida eterna, prácticamente. Esa es mi... Gracias, Luis Felipe. Muy bien. Escuchemos a Jesús y vamos con 2 comentarios más. Marcelo Bueno, hermano, sí, qué adelante. bueno, ¿no? El Señor allí conversando con la mujer samaritana me llama la atención porque ella conocía muchas cosas. Estaba esperando el Mesías, conocía del profeta, conocía de Jacob. Y bueno, yo creo que ella conocía mucho de la ley también. Pero ellos adoraban otro Dios que no era a Jehová, era 2 becerros de oro que adoraban las 10 tribus. Se dividió, cuando se dividió en los tiempos de Jeroboam, las tribus, se fueron 10 con Jeroboam y ellos adoraban 2 becerros de oro. Por eso Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos, porque sí es verdad, ¿no? Que el Señor le dijo a Abraham, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y eso está cumpliendo la palabra del Señor. Y ella estaba adorando lo que no sabía. Y el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, esa es mi aportación. Gracias a Jesús. Escuchemos a Marcelo Rodríguez. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, acá en esta historia hay muchos pasajes donde el Señor Jesús, Dios, da amor, ¿no es cierto? Y enseñanza. Yo veo uno de los momentos es cuando la mujer samaritana le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Entonces Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿No es cierto? Ahí le está demostrando a la mujer quién era él, ¿no es cierto? Con quién estaba hablando, ahí se da cuenta. Dame esa agua, le dice, llama la atención de la mujer porque le pide esa agua, ¿no es cierto? Entonces ahí donde Jesucristo le dice, ve y llama a tu marido, ¿no es cierto? Más adelante. Y sí, hay muchos episodios acá en esta historia que demuestran el amor de Dios, ¿no es cierto? Hasta para con los discípulos, cuando dice, mi comida es la que haga la voluntad del que me envió, ¿no es cierto? Y que acabe su obra. ¿No es cierto? Gracias, Ahí le Marcelo. demuestra a los discípulos, le está enseñando, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Gracias por el resumen de la historia y pues lo que le llamó la atención a usted. Escuchemos a Yadira. Adelante, Yadira. Yadira, hermana. El micrófono. Ahora sí. Buenas noches, profesor y hermana, ¿verdad? Que Dios los bendiga en esta noche. Bueno, lo que me llamó a mí la atención, ¿verdad? Es pues, la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Una larga conversación. Y también cuando, pues, la mujer se sorprendió cuando Jesús le pidió de beber. Y ella se sorprendió porque los judíos no se relacionaban bien con los samaritanos, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención es por qué debía Jesús pasar por Samaria, porque allí había gente también que necesitaban que lo escucharan a él. Bueno, profe, ese es mi aporte, ¿verdad? Gracias, Yadira. Muy bien. Vamos a avanzar. Después tenemos la oportunidad de que pueden participar Olga y también Robert. Excelente. Gracias por el resumen. Gracias por sacar los puntos más importantes que a ustedes les llamó la atención. También identificaron muy bien la estrategia.
Para decirles que es una historia hermosa, una historia que bien se aplica a nuestra vida, ¿verdad? Porque si ponemos nuestros nombres ahí en vez de la mujer samaritana, nos daremos cuenta que en muchos de nuestros casos el Señor Jesucristo ha llegado, ha venido a buscarnos, ha tomado el tiempo necesario para escucharnos, nuestra dolencia, nuestra angustia, y se ha compadecido de nosotros también, ¿verdad? Es una historia maravillosa en la cual vemos, como ya dijeron ustedes, intencionalmente nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por ahí. Ya sabemos que los judíos y los samaritanos no podían verse ni en pintura. En este caso específico, cuando ellos querían ir, los judíos querían ir de Jerusalén a, acá a Galilea, daban una vuelta enorme, ¿verdad? Iban por acá, por el río Jordán, por la orilla por Jericó, o también por acá, por la orilla del mar, pero para evitar. Nuestro Señor Jesucristo fue directo porque Él sabía que había ahí una persona que estaba sedienta del agua de vida, hambrienta del pan de vida, ¿verdad? Como ya dijeron ustedes, la historia de esta mujer no era nada buena. Identificaron que las mujeres se reunían tempranito en la mañana para ir a sacar agua del pozo, era como un momento de socialización, de armonía, de paz, de gozo. Pero esta mujer, la samaritana, iba a sacar agua cuando ya no había nadie, tenía vergüenza, era criticada, juzgada, ¿verdad? La peor persona de la sociedad en ese momento. Hay un dicho que dice pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Todo el mundo sabía lo que hacía, con qué personas había estado, era un desastre total, ¿verdad? Pero con ella, nuestro Señor Jesucristo se compadeció, le mostró amor, le mostró misericordia, atento, paciente, misericordioso, ¿verdad? Imagino, nota usted en la lectura bíblica que nos tocó leer, en muchas ocasiones la mujer quería escaparse, quería evadir la situación, tentaba decir ya vendrán después para que hablemos, ya nos explicará, pero Jesús seguía la conversación, mostrándonos su amor. Muy bien, esta noche vamos a ver los ojos abiertos de un discípulo de Cristo. Nosotros vamos a decir si vemos bien, gracias al Señor, pero muchas de las veces podemos estar trompezándonos con las oportunidades que el Señor pone frente a nosotros, pero no nos tomamos el tiempo como lo hizo Jesús para ver la situación, para escuchar a las personas, para tomarnos ese tiempo y sencillamente ver por la situación que están pasando, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como sus discípulos, dedicar el tiempo, poner atención, ver las oportunidades que el Señor nos da todos los días de nuestras vidas. Así estaremos mostrando con acciones, no solamente con palabras, que somos discípulos de Cristo. Una historia hermosa, una historia que nos lleva a reflexionar el amor de Cristo en toda su expresión, y también que Jesús no solamente fue palabra, sino también acción. Muy bien, entonces vamos a estudiar el texto bíblico usando las 4C para recordar un poquito más la historia, para que se nos quede grabada y así podamos compartir con otros este hermoso texto bíblico. Entonces vamos a identificar los personajes, los objetos de esta historia, problemas, soluciones y todo eso. Entonces empecemos con la primera parte, las 6 primeras preguntas de la parte de considerar, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Entonces teníamos la mano levantada antes de nuestro hermano, a ver si me acuerdo, Roberto. Y también de Olga. Entonces vamos a Roberto, hermano, adelante. Gracias, pastor.
¿Quiénes son los personajes pastor. que usted identificó? Yo identifiqué los fariseos, ¿cómo se llama? Sus discípulos, Samaritanos. Jesús, Ujú, ujú. los samaritanos, todo eso más o menos, yo logré captar eso. Gracias, querido Si hay Roberto. Muy otro, bien. ¿Alguien ya. más que le ayude a Roberto con algunos otros personajes? Yo, pastor, Escuchemos a Olga. Olga, hermana, y ahorita vamos con Luis Felipe también. Olga, ¿algunos otros personajes? Olga, hermana, el micrófono. Si no, vamos con Luis Felipe. Luis Felipe, eh, algunos otros personajes que el identificó. pastor, sí, está Jacob, está el hijo de José, está la samaritana, está Jesús, está Dios. ¿Qué más le digo? Esos son los que más me llaman la atención a mí, ¿cierto? Y los discípulos. Excelente. Discípulos, podemos mencionar los esposos, ¿verdad? De la Los esposos. samaritana. Excelente. Muchos personajes en esta historia, Muchos ¿verdad? personajes. Sí, señor. Gracias, querido Luis Felipe. Querida Olga, ahora sí, aprovechando que tiene el micrófono abierto, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontró usted en esta historia? El pozo de Jacob, la vasija con que sacan el agua, Muy bien. y en la tierra de los samarios y la tierra de los samarios nada más. Es lo que Excelente. yo veo ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Olga. Escuchemos a Leonardo. Leonardo, ¿algunos otros objetos que usted vio en esta historia? Todo lo que la hermana dijo y falta la comida que fueron a buscar los discípulos. La comida que fueron a buscar los discípulos, excelente. Del camino, del agua, que es mencionado muchas veces. También en la montaña, ¿verdad? Que habla específicamente de un hombre, Jesús. Bueno, yo veo ahí el pozo, el cántaro que llevó la mujer, que a la final no sabemos si se lo llevó lleno, si lo dejó. Yo sé que salió corriendo llena de gozo. Bueno, la mujer, bueno, estamos diciendo de las cosas, ¿no? El pozo, el cántaro y bueno, la ciudad de Samaria y bueno, más nada, eso es lo que yo veo por ahí. Excelente, muy bien. Sí, vino por agua, agua líquida, agua natural, pero al fin en su corazón llevó el agua de vida, que es la fe que nuestro Señor Jesucristo plantó en su corazón y se fue feliz, ¿verdad? A compartir con otros la palabra de Dios. ¿Dónde ocurrió esta historia? Querido Claudio, ¿dónde ocurrió? El micrófono, hermano. En Samaria. ¿En dónde ocurrió? En Samaria. En Samaria, muy bien. Específicamente nos habla de un lugar ahí en Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Se llamaba Sicar. Sicar. Perfecto, gracias, excelente. Ahí sucedió todo, ¿verdad? Ya mencionaron ustedes, Jesús nos muestra su humanidad perfecta, tenía sed, un cansancio en un día de sol por el desierto y pues se sentó ahí a esperar a la mujer. ¿Cuándo ocurrió la historia? Querido Roberto, ¿cuándo ocurrió la historia? La historia ocurrió cuando estaba junto al pozo en la hora sexta. Cuando se encontró con la samaritana. Muy bien, mientras Jesús viajaba a Samaria, a Galilea, mejor dicho, ¿sí? Y podemos decir al comienzo de su ministerio público. Así está bien, ¿verdad? Sí.
Con eso no nos dice el texto bíblico una fecha específica, pero podemos decir al comienzo de su ministerio público, viajaba de Jerusalén a Galilea y pasó por Samaria, específicamente por Sicar. Excelente. Muy bien. Querida Olga, tiene el micrófono abierto. ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera agregar acá? No, pastor, se me quedó abierto, disculpe. Muy bien. Entonces, aprovechando que, bueno, ya que cerró el micrófono, vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué problemas identificaron ustedes, querida Silvia? ¿Qué Gracias, problemas? pastor. Varios. Jesús tenía sed, la mujer samaritana tenía sed, y la mujer samaritana no solamente tenía sed de un agua física, sino también de algo más allá, ya que no lo dice la Biblia, pero por las historias que de pronto uno tiene en el diario vivir, y tal vez esta mujer pasó una infancia dura, tal vez no vivió con un papá, mamá soltera, no se sabe. Y esta sed, ella trataba, o esta necesidad de ser feliz, de sentirse llena, la saciaba a través de las parejas que ella tenía. Entonces, como lo dice el Señor Jesús, que tuvo varias. E inclusive la que estaba con ella en la actualidad ni siquiera le pertenecía. Entonces, estaba incurriendo en varios pecados esta mujer. Y ella tenía una necesidad de algo más, que tal vez ni ella misma sabía. Y bueno, esos son los problemas. Hasta ahí, hasta ahí. Y bueno, y también Gracias. de la comida, porque los discípulos fueron a comprar comida, tenían hambre. Claro, gracias. Gracias, Silvia. Excelente, excelente identificación de los problemas. ¿Alguien más? Yadira. Y luego vamos con Gabriel. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Yadira, adelante. Bueno, el problema que vi allí, hay un problema cultural, religioso, profesor. El menosprecio que había allí de los judíos a los samaritanos, el racismo, ¿verdad? El odio. Todo Sí. eso todo eso entendí yo. Gracias, También Yadira. Muy bien identificado. sí, también pues el odio que había, ¿verdad? El insulto, el racismo y esos problemas religiosos, culturales que había, porque su creencia de ellos, de los samaritanos, era muy diferente a los de los judíos. Gracias, Es Yadira. Muy todo mi bien. aporte, sí. Gracias. Escuchemos a Gabriel y luego vamos con Luis Felipe. Buenas noches, pastor. La Buenas necesidad noches. principal era falta de agua. Entonces, aquí vimos el falta de agua y justo Jesús toca el tema, digamos, a la mujer a través del agua. Primero le pide agua físico, luego le ofrece el agua de vida. Entonces es un tema muy importante, un tema sumamente importante también para nosotros, porque sin agua, pues ¿quién vive? Nadie vive sin agua. Del mismo modo, el agua de vida que nos da la vida eterna. Esta Gracias, relación, Gabriel. esta Gracias, hermano. relación, Sigue, hermano. esta gran relación es un claro ejemplo de la vida de entonces. Hoy en día también es lo mismo. Y nosotros también podemos usar y llevar el mensaje con el mismo argumento que Jesús lo hizo. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Luis Felipe. Pastor, el problema para mí que veo en la historia de la samaritana es que ella primero que todo le, le dice a Dios que lo del agua, cuando Dios le pide el vaso de agua y ella ya se pone como, como una persona esquiva para decirle que sí le da el agua. Y otro de los problemas grandes que tuve ahí, pues cuando ella trata de decirle esa mentira a Jesús que ella no tuvo marido, y el cual Jesús le dijo que había tenido 5 maridos.
Entonces eso es uno de los problemas graves de la samaritana. Ese es mi aporte. Gracias, querido Luis Felipe. Muy bien, excelente identificación de los problemas. Ya vimos ahí. También la soledad de esta mujer. Bien hacía una síntesis. Silvia decía, no sabemos del pasado, lo que sí sabemos es que ella ya iba con el quinto, sexto marido. Entonces ella se sentía sola, criticada, juzgada, despreciada por la sociedad. Y una evidencia de aquello es que ninguna mujer le acompañó a sacar agua, llevar agua del pozo. Todo lo contrario, sentía vergüenza, sentía la conciencia que le pesaba mucho, ¿verdad? Y de pronto viene aquí este judío, que dicho sea de paso, entre judíos y samaritanos no podían verse ni en pintura, y ella lo resalta al comienzo de la conversación. Entonces, muchas cosas, primeramente esas barreras culturales. Luego vemos pues que pareciera que nada, absolutamente nada tenían un judío con una samaritana en común, ¿verdad? Pero como bien dijimos, Jesucristo usa algo que ella necesitaba, que venía a hacer, a sacar el agua, y Jesús tenía sed. ¿Se soluciona o no se soluciona los problemas que ustedes mencionaron? Y si se soluciona, ¿cómo se soluciona? Adelante, Jesús. Bueno, yo También creo después que vamos con nuestra hermana Olga. los problemas en parte se solucionaron, pero no se solucionaron todos, porque hasta ahora los judíos no ven bien a los israelitas, porque los de Judea alta y Judea baja, y usted sabe que hay Israel alto y Israel bajo. El reino de Israel, que era la capital del reino del norte, y el de Judá, que es el reino de la capital del reino del sur. Sí, el problema del texto bíblico, querido Jesús, el problema que estamos estudiando. Todavía ahí hay problema moral, todavía hay problema espiritual, todavía hay problema religioso, todavía hay problema ahí de adoración, porque hasta ahora todavía ellos tienen problemas. En cuanto hay muchos de ellos que no reconocen a Jesús como Salvador. Se solucionó el problema de la mujer samaritana, pero todavía hay problemas. Muy bien, gracias a Jesús. ¿Alguien más? Olga. Pastor, yo quiero decirle una cosa, no sé si estará equivocada, pero a mí me parece que había parte de samarios que eran gentiles. Yo veo yo veo a María, la Samaria, la samaritana, yo la veo a ella porque ella conoce el pozo de Jacob, sabe quién es Jacob, ella sabe la vida eterna, cuando Jesucristo le dice, le daré agua para la vida eterna, ella conoce, está esperando un Salvador, ¿sí? El Salvador, el Cristo. Entonces, ella como que fuera gentil, tiene conocimiento de los judíos, tiene conocimiento de los judíos, simplemente que eran gentiles y los judíos con los gentiles no se llevaban muy bien. Eso Gracias, Olga. Muy bien. Sí, y le explico la razón de la discordia entre estas dos, porque era un solo pueblo judío, ¿verdad? Resulta que Jerusalén siempre Israel tenía los problemas con otros países, y muchos de ellos a veces fueron exiliados. Y en esa exiliación, en esos ataques de los ejércitos, de los reyes enemigos, ellos se mezclaron con otras culturas, y los samaritanos eran muy idólatras, pero ellos conocían el libro de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Ellos sabían de la promesa del Mesías, sabían todo eso, y por eso que la samaritana menciona, ¿verdad? Dice ustedes, los judíos dicen que debemos adorar allá en Jerusalén, pero nosotros decimos acá. No entendía, no tenía todo el conocimiento de la ley de Dios, pero sí conocían porque antes eran judíos, todos ellos, ¿verdad? Después se mezclaron con otros países paganos, con otros, adoptaron esa idolatría de adorar ídolos y todo eso, y por eso los judíos, supuestamente los judíos verdaderos, no podían verlos a ellos porque los trataban como
que no eran parte del pueblo de Dios. Gracias, hermana Olga, por eso. Escuchemos a Marcelo. Marcelo, directo al grano, hermano, ¿se soluciona el problema y cómo se soluciona? Sí, se soluciona el problema porque Jesucristo le mostró a la mujer samaritana los pecados que ella tenía y ella creyó y fue a buscar más gente, ¿no? A su gente le fue a decir que el que estaba ahí era el Mesías. Tanto fue así que los samaritanos, ¿no es cierto?, se quedaron con Jesucristo 2 días más ahí en el lugar y dijeron que en verdad, dice, ya no creían lo que decía la mujer, sino que creían en Jesucristo porque sabían que este era el Salvador del mundo, ¿no es cierto?, que era el Cristo. Se dieron cuenta en esos 2 días de la prédica del Señor Jesucristo ante todos ellos, que Él era el Mesías. Así que se soluciona el problema porque también se soluciona la sed espiritual que tenía la samaritana, ¿no es cierto?, que era lo que Jesucristo buscaba, ¿no es cierto? Sabía que ahí había mucha sed espiritual, ¿no es cierto? Gracias, Marcelo. Escuchemos a Claudio. Gracias, hermano, por su comentario. Yo creo que la solución está cuando Jesús le dice a la mujer, créeme que es la hora que viene, ni en este monte, ni en Jerusalén adoréis a mi Padre. Gracias, Claudio. Muy bien, hermanos. Entonces, la solución es por intervención divina, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo llegó a rescatarla. Mucha gente dice, oh, cuando yo acepté a Cristo, cuando yo me acerqué a Cristo, cuando yo tomé la decisión. Y nota usted que ¿quién vino a quién? Jesús vino, ¿verdad? Rompiendo las barreras culturales, rompiendo todo lo que iba en contra de esto, ¿verdad? Para un rabino, un maestro, sentarse a hablar con una mujer y una samaritana era un tabú, era algo terrible, ¿verdad? Pero a Jesús no le interesaba las cosas que la gente piense. Todo lo contrario, él tenía los ojos abiertos, la mirada fija en esa alma sedienta, hambrienta de su palabra, ¿verdad? Y ahí se puso a conversar con ese amor, con esa paciencia, con esa misericordia, ¿verdad? Una enseñanza maravillosa para nosotros cuando a veces vemos a la gente que parece que no es despreciada de la sociedad. Cuando nadie da un peso por esas personas, el Señor nos está dando la oportunidad quizás de sentarnos a conversar, de sentarnos a escucharlo, a escucharla, ¿verdad? Porque puede ser que esa persona esté igualita que la mujer samaritana, sedienta, hambrienta, desesperada, angustiada, llena de pecado, llena de culpa, y que mejor que darle el agua de vida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el agua de vida? Es la fe, ¿verdad? La fe que Cristo les estaba diciendo a ella, cree en mí y vivirás para siempre. Ese es el agua de vida, ese es el pan de vida que llega a nosotros a través de su palabra, que es creer en Cristo como nuestro único Salvador, el único camino al cielo. Excelente, vamos avanzando entonces, ya estamos en la parte de consolidar, aplicar personalmente esta historia bíblica a nuestra vida. Y aquí vamos a darle una síntesis, un título, un resumen. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted según el texto bíblico que leyó? Querido Jesús, adelante. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Bueno, el encuentro para salvación. Un encuentro para salvación. Encuentro para salvación. Muy bien. ¿Alguien más? Querida Nair, adelante, hermana. La intervención de Jesús saciando nuestra sed. Me encanta eso. La intervención de Jesús saciando nuestra sed. Muy bien. Julio, hermano. Bienvenido. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Yo le pondría
El reconocimiento del Mesías. El reconocimiento del Mesías. Muy bien, querido Claudio. Abrir los ojos para ver quién necesita de la palabra. Abrir los ojos para ver quién necesita de la palabra. Muy bien. Eso encaja con el texto, con la lección de hoy. Muy bien, querida Olga. Un título. La gracia de Dios se derrama sobre una pecadora. La gracia de Dios se derrama sobre una pecadora. Muy bien. Excelente, querido. A ver, aquí vamos. Querido Gabriel. El agua que da vida eterna. El agua que da vida eterna. Muy bien. Y con Luis Felipe. Muy bien. Excelentes títulos que ustedes le están dando. El perdón de Jesús a la samaritana. El perdón de Jesús a la samaritana. Muy bien. Y podemos ver que Jesús le ofreció agua de vida, que es su gracia eterna. Muy bien, excelentes títulos. Otros títulos podemos ver. El amor y la misericordia de Cristo ante una mujer despreciada, ¿verdad? También podemos titularla como la liberación de una mujer angustiada, ¿verdad? Cristo la libera espiritualmente a una mujer angustiada, algo así. Entonces hay muchos títulos que podemos darle a la historia, siempre enfocados en lo que Cristo hizo por ella, lo que Cristo hace por nosotros, ¿verdad? Excelente. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí vemos la ley de Dios como un espejo y vemos la forma como no hemos visto con ojos abiertos hacia los demás. A veces hemos pasado de alto, quizás nos hemos trompezado con esas oportunidades que el Señor nos ha dado, pero no hemos dedicado tiempo para pues ver la oportunidad, ¿verdad? Querida Nair, adelante hermana, la escuchamos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, el pecado que veo es fornicación, racismo, enemistad, incredulidad. Pero si confieso pecado sobre mí, puedo decir que muchas veces dejamos pasar la oportunidad o sea, tenemos los ojos cerrados en vez de abiertos y no predicamos o no hablamos sobre Jesús a ciertas personas por miedo o por vergüenza o por alguna otra razón. A veces porque no sabemos cómo comenzar la conversación. Y también veo que muchas veces, aunque nosotros estamos reunidos en algún lugar, siempre hacemos privilegios por alguna persona y por cualquier otra razón dejamos a la otra persona de lado. Ese es el pecado que yo confieso en mí. Gracias, querida hermana. Muy bien dicho. Gracias, la aplicación muy práctica a nuestra vida. Muy bien, querido Marcelo, adelante. ¿Qué pecado ve usted en esta historia? Bueno, yo en esta historia veo la incredulidad que tenía la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y de toda su gente, ¿no? También de la gente de Samaria, que no veían a Dios, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros, como acá en el versículo 33 que dice los discípulos, ¿no es cierto? En mi caso, veo acá que muchas veces le damos importancia más al comer, ¿no es cierto?, que a la comida espiritual. Ahí veo en mí muchas veces ese lado, ¿no es cierto?, que por ahí estamos muy cómodos o muy pendientes de qué vamos a comer hoy, mañana y todas esas cosas, y no vemos capaz la parte espiritual que de las personas que necesitan de esa agua viva, ¿no es cierto?, como dice acá la palabra. Gracias, Marcelo.
Escuchemos a Jaime. Adelante, Jaime. Hermanos, yo veo lo siguiente. Entre nosotros nos predicamos de a mucho, nos aplicamos mucho la palabra y explicamos mucho la palabra entre nosotros. Pero a aquellas personas con las que tenemos diferencias por creencia, por vanidad, muchas veces no le predicamos. Sí, a la gente que nosotros llamamos del mundo, muy pocas veces le predicamos, le dedicamos el tiempo, porque aquí nos damos cuenta que Jesús le dedicó tiempo a la samaritana, ¿sí? Y era una persona que no andaba entre los de él, ¿sí? Entonces nosotros le dedicamos más tiempo a los nuestros, y lo digo porque se da mucho en mi congregación, y creo que en casi todas las congregaciones, entre nosotros nos predicamos 3 horas, 4 veces a la semana, 8 veces al día, ¿sí? Pero muy poco lo hacemos con la gente de afuera. Aquí Jesús nos da una gran lección cuando nos está diciendo, Él vino no por solamente nosotros, sino por los pecadores. Nos olvidamos de esa misión. Creo que, hermano, ahí está la situación. Gracias, que el Señor me lo bendiga. Gracias, querido Jaime. ¿Qué más podemos decir, hermano? Excelente aplicación de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces pasa que nosotros nos creemos mejores cristianos que los demás. Y como bien dijo nuestro hermano Jaime, a los despreciados de la sociedad, a los marginados, a los, vamos a ponerle título directo, borrachos, perdidos, y todos ellos ya no le echamos la mirada, ¿verdad? Hemos llegado a una burbuja que ya no queremos contaminarnos con el mundo, ¿verdad? Y usted nota en toda la Biblia que Jesucristo siempre iba a buscar lo que se había perdido, lo rechazado de la sociedad. Siempre digo, mientras los judíos, los maestros de la ley, los pastores de las ovejas de Jerusalén, no querían mancharse sus vestidos, no querían contaminarse con el polvo de la tierra de donde iban, ¿verdad? Jesús hacía lo opuesto, ¿verdad? Y a veces, ¿quiénes somos nosotros como para creernos mejores cristianos, como para no compartir el evangelio con otros? Como bien dijo nuestra hermana Nair, a veces cerramos los ojos o miramos la cara a otro lado en vez de sentarnos, dedicar tiempo a esa persona. Y hasta aquí puede ser nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, todo, ¿verdad? Entonces, bien dicho, querido Jaime, una aplicación muy práctica a la vida de un cristiano, ¿verdad? A veces somos muy metódicos, somos muy catedráticos en la escritura, pero poco prácticos en la aplicación de la palabra de Dios. Querida Consuelo, la escuchamos. Gracias, hermano. Hay una cosa que me llama mucho la atención también de Jesús, es que los discípulos podían estar cansados, pero más cansado estaba Jesús, porque Jesús, además de caminar esas distancias tan grandes, él predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pasaba hablando porque enseñando a la gente, era un cansancio que él manejaba increíble y él llegó cansado, se sentó en ese pozo, pero no solo se dedicó a descansar, sino que tenía siempre ese compromiso aquí en su mente de hacer la voluntad del Padre, que era darse a conocer como el Salvador, como el agua, la vida, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros somos perezosos, lo reconozco por mí, o sea, confieso. A veces llegamos de la iglesia porque ya fuimos al culto, ya estamos cansados, nos queremos echar una siesta, ya nos salimos a buscar almas. Entonces, yo pienso aquí que Jesús nos está dando una lección de que tenemos que ser más diligentes y menos perezosos. Gracias, Consuelo, me encanta esa frase, perezosos espiritualmente. Ya cumplimos con algo, ya acostémonos nomás a dormir. Excelente, muy bien. Pero al igual que la samaritana, ¿verdad? Nosotros reconocemos, confesamos muchas
deficiencias en nuestra vida espiritual, como bien decía Consuelo, nuestra pereza espiritual. Decía Jaime, creernos los mejores, buscamos a los nuestros nomás y no a los perdidos. Por todo eso, pues las noticias no son muy buenas para nosotros, ¿verdad? Somos merecedores del castigo eterno en el infierno, como lo merecía la samaritana. Sin embargo, Jesús no nos deja ahí sangrando por las heridas causadas por el pecado, por Satanás, ¿verdad? Él llega a rescatarnos, Él llega a escucharnos, Él llega a sanarnos las heridas, a tomarnos entre sus brazos y a decirnos lo que le dijo a la samaritana. Ese soy yo, el que habla contigo, ¿verdad? Con eso en mente, con el dulce evangelio, las buenas noticias de lo que yo no pude hacer, no puedo ni podré hacer jamás, Jesucristo lo hizo en mi lugar. Nos hacemos esta pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Cuéntenos, hermanos. Adelante, Silvia, y luego vamos con Olga. ¿En qué versículos? Gracias, profesor. Gracias. Aquí tengo en el 14, cuando el Señor le habla del agua que Él da, del agua que salta para vida eterna. Entonces, es tanto el amor del Señor que Él sabe y conoce el dolor y lo que siente cada persona, que Él se preocupa porque nosotros entendamos, bueno, en caso particular, en que uno entienda de que Él sabe nuestra necesidad y que Él busca la manera de acercarse a nosotros y de darnos lo que Él sabe que nosotros necesitamos, no lo que nosotros necesitamos, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y aquí en el 26 también que dice, cuando ya se manifiesta, más o menos que cuando estamos con duda, y será tal cosa, será, o sea, como que cuando un papá le dice al hijo, claro que sí, ya como que dice, bueno, ya, sí, sí, ya, aquí de pronto te voy a comprarlo, aquí tengo el dinero, míralo ya. Más o menos el Señor aquí en el 26 cuando dice, sí, soy yo el que habla contigo, o sea, se le manifiesta y es tanto el amor que siente hacia nosotros, que Él no le importa decirle, mira, yo soy Jesús, yo morí por ti, yo soy Dios, etcétera, etcétera, y todo lo que es Él, con tal de que nosotros creamos en sus promesas. Y por último, aquí en el 35, cuando Él habla de los campos que ya están blancos, o sea, Él se preocupa tanto de dar por sentado, de que nosotros entendamos de que todo eso que nos da Él quiere que nosotros le demos a los demás o le comuniquemos a los demás del amor y de la misericordia y del sacrificio que hace y de que estemos siempre preparados para predicar su palabra, de que no dejemos perder ese fruto, como los árboles que cuando caen, por ejemplo, acá en temporada de mangos, los mangos se pierden porque no hay quien los coma, no hay quien los recoja. Entonces el Señor se preocupa de que tratemos de nosotros ir por esos frutos para que esos frutos no se pierdan y que lo puedan conocer a Él. Gracias, querida Silvia. Muy bien. Excelente, 3 puntos, ¿verdad? Los manantiales de agua viva que fluyen en el corazón de un creyente. Adelante, Olga, le escuchamos. ¿Dónde vio usted el amor de Dios en esta historia y también en la suya, en su vida? Ajá. A mí me llama la atención cuando el Jesucristo se presenta a la samaritana como el Cristo, ¿no? El que viene de la salvación, y le dice la salvación viene de los judíos, ¿no? Él es judío, pero él se presenta a la samaritana como el Cristo, y es donde ella se convierte, ¿no? Y le dice, le pide beber el agua de la vida, ¿no? Y también otra parte que tiene que ver el Cristo, ¿no? Que venga, que Él va a venir para declarar todas las cosas que nosotros debemos saber. Entonces le da ese adelanto a la mujer, que Él la trata con esa delicadeza, con ese amor, con esa dulzura, porque otro la hubiese llamado prostituta, le hubiera dicho de todo, pero Él sigue tratándola con esa dulzura hasta que ella se convierte. Y en mi vida, pues bueno, muchas veces yo personalmente, pongo los ojos en las cosas del mundo y olvido las cosas de Dios. Entonces, me prostituyo en el sentido no sexual, sino en el sentido de que estoy más pendiente de la moda, de las cosas materiales, de la comida, como decía el Señor por allí,
y de cosas materiales, y no, nos dejamos vaciar por dentro. Eso es lo que yo digo, y Jesucristo es amor. Gracias, Olga. Muy bien. Excelente. Ya mencionaron ustedes el amor de Cristo desde el mismo comienzo de la historia hasta el final. Entonces, en esta historia vemos un antes, durante y después, ¿verdad? Antes, cómo era la mujer durante el tiempo que estaba hablando con Jesús, ¿verdad? Jesús usó las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley con todo su rigor, ¿verdad? Que le llevó a confesar su pecado, y el Evangelio en toda su dulzura, que le llevó pues a mostrarle, a decirle que él mismo era el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, con esas dos enseñanzas principales de la Biblia, usted y yo también hemos recibido lo mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que nos muestra que somos pecadores, pero que Cristo nos perdona de todas nuestras iniquidades, que nos lleva a nosotros a mantener fija la mirada en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Entonces, hemos recibido gracia sobre gracia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él ha llegado a nosotros, nos ha buscado, nos ha perdonado de nuestras iniquidades y nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Los frutos de la fe de esta mujer fueron de gozo, de alegría, que hasta se le olvidó los cántaros de agua que vino a llevar. El gozo era tan grande que fue y compartió el evangelio con los demás. ¿No es eso lo mismo que ha pasado a nosotros? ¿Verdad? Todo lo que hacemos, lo hacemos por gratitud a Dios en Cristo Jesús. Vivimos vidas que le agradan al Señor, servimos a los demás con amor cristiano, ¿verdad? Y vivimos en este mundo, un mundo lleno de pecado, de perdición, siempre mirando a los demás como personas que, al igual que nosotros, necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan el agua de vida y el alimento el pan de vida, que es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra en mi vida. ¿Qué pediría usted? Algunos micrófonos abiertos aquí. ¿Qué pediría? Le vamos a pedir. ¿Nada? Querida Nair. Bueno, primero que el Señor, como dice en el versículo 35, que yo sea capaz de hacer eso, ¿no? Lo que hicieron conmigo, de que me tuvieron un año hablándome de Jesús para que yo fuera a los pies de Él. No fue fácil, pero tuve la constancia y la paciencia para hacerlo a la persona. Y en el versículo 35, en la mitad, dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea que muchas veces no vemos la cantidad de personas que necesita que uno le hable de Jesús, que Él me dé la fortaleza para hacerlo, para poder compartir su palabra, y que me dé la sabiduría, y aparte que me mantenga firme en su fe. Eso le pediría al Señor. Nair. Gracias, querida Nair. Muy bien. Marcelo. Sí, yo pediría más amor, ¿no es cierto?, de mi parte hacia las otras personas, ¿no? Como demuestra en esta historia del Señor Jesucristo, que es amor puro, ¿no es cierto? Y preocupado por esa alma, ¿no es cierto?, que de la mujer samaritana. Así debo preocuparme yo, ¿no es cierto? Y tener amor para con los demás y tener los ojos abiertos, como dice al principio, ¿no es cierto?, esta clase. Estar atento, ¿no es cierto?, a esas personas que necesitan y llegarle con la palabra de Dios, porque lo principal que para Dios es las almas, ¿no es cierto?, ganadas. Gracias, Marcelo. El amor. Te escuché. No hace Gracias, falta... hermano. Ajá. Que el Señor te conceda su petición, hermano.
Escuchemos a Yadira, luego Luis Felipe y también a Jaime. Yadira, adelante. Micrófono. Ahí está, chévere. Sí, Gracias. bueno, la pregunta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir? Así es, No, profesor. no, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica Ah, esta palabra? bueno, yo le pediría para poner en práctica esta palabra que me ayude a amar y perdonar, a tener mucho amor por la alma. Y todavía pues a mí me falta un poquito de esto, pues. Y Gracias, esto Yadira. pues, sí, esto pues me está ayudando bastante, ¿verdad? Aquí siento que Dios me está hablando, que tengo que tener más amor para el prójimo. Gracias, Yadira. Muy bien, más amor al prójimo. Excelente. Querido Luis Felipe, adelante. Te Primero que escuchamos. todo, yo le pediría a nuestro Padre Celestial que no me suelte porque yo quiero seguir permaneciendo en la palabra, seguir aprendiendo para poder llegar a muchas almas que están perdidas y hacerlos que lleguen también a los brazos de nuestro Padre Celestial. Y predicar muy bien la palabra, enseñarla como es y no con falsedades ni mentiras, sino enseñar la palabra como está escrita. Gracias, querido Luis Felipe. Escuchemos a Jaime. El micrófono, hermano. Ahora sí, ¿Qué chévere. le diría yo a Dios? Lo que dice en el versículo 24 al comienzo. Que no me olvide nunca que Dios es espíritu y que para adorarlo debo hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Que mientras yo me acuerde de eso y yo tenga pendiente eso, sé que estoy por el camino que Dios quiere que yo ande. Eso le pediría yo. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Claudio. Yo pediría que no quebrante mi fe, que siga en este camino y no permita que me corra de este camino, ya que mi vida ha sido muy, muy dura, muy complicada. Y me siento en el lugar de la samaritana, así ha sido mi vida. Una vida de mucho pecado, mucho desvío. Y ahora pido que fortalezca mi fe para no desviarme de nuevo. Gracias, querido Claudio. Gracias por sus peticiones, sus oraciones y que el Señor nos mantenga firmes en la fe. Alguien de ustedes dijo que, Luis Felipe, que el Señor nos tome de la mano. Señor Jesucristo sea quien camine tomándome de la mano fuertemente para que yo no me desvíe como una oveja descarriada, ¿verdad? Y que me mantenga siempre con los ojos abiertos para ver las oportunidades. Nuestra hermana Nair decía a veces no. El problema a veces es que no encontramos algo en común para hablar con los demás, ¿verdad? Pero no sé si ya les conté una vez, ¿verdad? Había un miembro de la iglesia que no podía empezar ninguna conversación y era de pocas palabras, ¿verdad? Y no sabía por dónde empezar, honestamente les cuento. Pero al fin me di cuenta que había algo que le gustaba a él y era el fútbol. Y empezamos a hablar de un equipo era de México y empezamos a hablar de un equipo y ya después hablábamos mucho del deporte y así la conexión para hablar de la palabra de Dios. Entonces siempre hay una oportunidad, siempre hay algo en común que nosotros tenemos. Y un ejemplo maravilloso de esto es, todo el mundo pensaba que un judío y una samaritana no tenían nada en común, pero nuestro Señor Jesucristo usó una gota de agua, ¿verdad? Algo terrenal para conectarle con algo divino, que era el perdón de sus pecados, la fe en su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Conclusión de esta clase. Bendito sea Dios que nos ha dado, primeramente, que somos sus discípulos, ¿verdad? Que hemos sido llamados por la gracia de Dios, escogidos por Él
para hacer el bien a los demás, para mostrar el amor de Cristo y siempre mantenernos con los ojos abiertos. Ahora, honestamente, usted y yo vamos a decir, somos cristianos, siempre andamos con los ojos abiertos, pero a veces con las ocupaciones de la vida, las distracciones familiares, los problemas personales, los problemas económicos, y la lista puede continuar tan larga que a veces nuestros ojos de discípulos de mantenernos abiertos los tenemos cerrados. Es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo, a través de estas historias bíblicas, nos muestra que Él es quien nos impulsa, nos abre las lagañas de los ojos, lo que están oscureciéndonos, para que veamos las oportunidades que no las encontramos nosotros, sino que Cristo las pone frente a nosotros. La cosecha es mucha. Hay muchas almas que están perdidas. Hay muchas almas que están sedientas como la tierra del desierto, ¿verdad? Pero ahí está el Señor enviándonos a nosotros para que seamos quienes compartamos el Evangelio y sea el Evangelio quien riegue esas almas resecas y los lleve a los pies de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, caminen con la cabeza levantada, con los ojos abiertos, recordando que ustedes son los ojos de Cristo, ¿verdad? Para que otros vean y se postren a sus pies, para que crean en Él y vayan y hagan discípulos de todas las naciones, como lo hizo la mujer samaritana. Ya mencioné que ya las cosas terrenales, el agua terrenal, ¿verdad? Ya no era importante, dejó los cántaros y se fue porque en su corazón había un río, un manantial de esa agua viva, de esa fe en su Señor y Salvador Jesucristo, quien había llegado a rescatarla, perdonarlos de sus pecados, eliminar su vergüenza, su tristeza, su angustia, y también darle nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, los minutos que nos quedan voy a hablar un poquito del proyecto final. Usted y yo somos discípulos de Jesús, y si somos discípulos de Jesús, escuchamos a nuestro Maestro, aprendemos de Él y aplicamos su palabra a nuestras vidas. El proyecto final para este curso es leer los 16 capítulos de Marcos, pero el reto es leerlo en 8 días, y el reto también es que no sea una lectura en carrera, sino entendiendo cada capítulo, ¿verdad? Y aplicando a nuestra vida. Entonces, vamos a leer el capítulo, vamos a leer todos los 16 capítulos de Marcos, del Evangelio de Marcos, en 8 días, y cada día vamos a ir, aquí va a haber como una pequeña, ¿cuál sería la palabra? Una agenda que podemos ir llenando, ¿verdad? Día 1. Leí Marcos capítulo 1 y 2, y aquí pongo la marca, sí leí, ¿verdad? Y ahora, si a usted algo que le llamó la atención, alguna pregunta, alguna duda, usted va colocando aquí. Entonces, un comentario poquito cortito puede ser, y usted va llenando. Esto va a ser como su diario, ¿verdad? En el texto bíblico que va leyendo. Capítulo 1 y 2, día 1, leí esto me llamó la atención, esto me hizo pensar en mi vida personal como padre, como esposo, como hijo, como ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, y así, y hasta día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, y ya cuando llene como un formulario, me va a enviar a mí, yo también voy a leer. No voy a estar aquí nomás esperando que ustedes lean, sino yo también voy a leer Marcos Marcos todos los 16 capítulos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este proyecto final, querido Claudio?
Adelante, hermano. Sí, ¿lo va a mandar por PDF para poder bajarlo? Sí, le voy a mandar después que terminemos la clase justo con la grabación de hoy. Entonces van a tener otra cosita. Este proyecto final no van a entregarme hasta que terminemos la clase, ¿verdad? Porque el último hábito es escuchar a Jesús. Entonces vamos a esperar hasta que termine la clase. Nomás quiero darles a ustedes ya un titular de lo que va a ser su proyecto final para que vayan pensando, analizando si de pronto pueden hojear el texto bíblico antes de que terminemos la clase. Preguntas aquí. Jesús, ¿alguna pregunta? Ya, profesor, ya me respondió, escuchándolo. Son 16 capítulos, 2 capítulos por día y voy sacando allí, pues, que yo pueda observar. Ok, gracias. Profe, lo envíen en otro formato también, para uno lo pueda también transcribir en la computadora. Gracias, Word y PDF les voy a enviar. Ajá, sí, sí. Perfecto. Querido Jaime. Hermano, una preguntita. ¿Se Sí. van a aplicar los 16 capítulos? ¿Uno se lo lea todas las 4C o únicamente en los meros comentarios y más nada? Comentarios cortitos, ¿verdad? Algo, una síntesis del capítulo, un resumen, algo que no sea muy largo, ¿verdad? Entonces, esa es la destreza que ustedes van a tener, como hacer una síntesis de 2 capítulos en una frase, en una pequeña frase. Gracias, querido Jaime. Luis Felipe. Mi paz, una preguntita. El Sí. proyecto lo hacemos después de que terminemos todo el curso, ¿cierto? Después de que terminemos la lección número 9. Nomás esto ya Ya. tienen ustedes en sus Pero archivos, ya tienen. podemos ir leyendo y sacando apuntes. Perfecto. Pueden ir leyendo, ¿no? Y sacando apuntes. y sacando los resúmenes. Perfecto. Nomás para poder para analizar más el texto, para no llegar a las carreras de los 8 días, sino analizar bien el texto para así a los 8 días repasar y terminar para hacer el proyecto final. Parece fantástica idea, hermano. Muy bien. Querida Olga. Después que termine. Pastor, Ya vamos con todos. Adelante, Olga. Pastor, yo no soy muy experta en esto de las redes. Por eso le pido el favor de que por el WhatsApp me mande su nombre para poder mandar las fotos. Después mandarle las fotos de lo que yo vaya resumiendo. Gracias, Olga. Sí, y lo puede imprimir este documento y luego va llenando con el lápiz también. Y luego toma una fotito y ya. No hay ningún Yo lo inconveniente. paso por la computadora y entonces se lo envío. Lo más que sea conveniente para ustedes, para que no se estresen. Adelante, querida Águeda. Y última pregunta de Yadira. Buenas noches, profe. ¿Me oye? Sí. No, era la misma pregunta que tenía el hermano. La misma pregunta, que vamos a esperar terminar todas las clases para después seguir con el proyecto. Para Ya entregarme entendí, el profe. proyecto. Para entregarme, sí, porque si me para mandan antes leer. va a perderse en el WhatsApp y después no voy a poder archivar y todo eso. Entonces ya después que termina me enfoco en archivar los documentos. Sí, porque excelente, gracias. A mí me gusta oír la última clase. A mí siempre me ha gustado oír la última clase y después yo me queda el tiempo para hacer el proyecto. Entendí perfectamente. Gracias, profesor. Dios me lo bendiga. Igualmente. Querida Yadira. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, hermana, adelante. Yo quería saber cuántas clases son por toda, profesor. Son 9 clases, 8 hablamos de la lección 8, es el último hábito, que es escuchar a Jesús. Y la lección 9 es un resumen de todo lo que hemos aprendido. Los hábitos, los primeros
3 clases que fueron de, ¿verdad? Es cómo somos discípulos de Cristo, todo eso, cómo nos mantenemos conectados a Él y todo eso, dando frutos de fe. Entonces Gracias, son querida 9 en Yadira. total. Son 9 en 9, total. Son 9 clases en total. 9 clases en Clases. total este Ajá. curso. Hay una extra, a Ah, petición popular. entonces te llevamos 5, ¿verdad? 5, ¿sí? Ujú. Entonces Excelente, nos queda, son 9. sí, nos queda 4, como Nos cuando queda estamos 4 más. terminando. El otro mes estamos terminando, por eso. ¿O No, no? este mes mismo, ya no Ah, nos falta bueno. mucho. Ya, Entonces hermana, después, muchas gracias. si después de terminar las clases, le mandamos entonces lo del proyecto. ¿Sí es? Exactamente, correcto. Ah, bueno, va, pues muchas Perfecto. gracias, pastor. De nada a usted. Bueno, vamos a Pastor, cerrar con ¿cuántos días va a oración. haber? Sí, ¿Cuántos días va a perdón. haber después de la última clase? ¿Cuántos días va a haber después que termine la última clase para entregar el proyecto? Bueno, como es, vamos a hacer igual 2 semanitas, pero como el proyecto final es diseñado para que en 8 días leamos el texto, pero a veces por las ocupaciones, entonces 2 semanitas vamos a tener. Como siempre, a mí siempre me gusta dar 2 semanas para que, entendiendo las ocupaciones que tienen y todo eso. 2 semanas. Gracias. Chévere. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, gracias por su tiempo, su participación activa en la clase de esta noche, de todos los días que tenemos las clases en vivo, y vamos a orar. Señor Padre eterno, te doy infinitas gracias por el bendito privilegio que nos has dado de alimentarnos de tu palabra. Señor, gracias por darnos todos los días de nuestra vida el agua de vida. Señor Jesucristo, tú eres tan bueno, misericordioso y compasivo con nosotros, que te dignaste en llegar a nuestras vidas así como llegaste a la vida de la samaritana. Señor, a través del poder de tu palabra, extirpaste nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra angustia, todo lo que contaminaba nuestra alma. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos lavado, limpiado con tu sangre, por haber pagado el precio justo de nuestra redención. Señor, para que hoy seamos tus discípulos, para que seamos tus hijos, para que seamos perdonados de nuestras iniquidades, Señor, y que tú mismo nos dijiste que somos herederos de la vida eterna. Somos declarados justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial. Con todo ese gozo, con toda esa alegría espiritual, Señor, tú mismo nos motivas a compartir con otros el Evangelio. Señor, manténnos los ojos abiertos ante las oportunidades que tú siempre pones en nuestras vidas para que te sirvamos, para que te demos gracias y para que otros vean en nosotros lo que has hecho en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas y en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Que todos tengan una bendecida noche, descansen y nos veremos con el favor de Dios el día miércoles.